Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Les habla el economista Ney Miranda Flores desde México. He decidido hacer este pequeño video introductorio unos días antes, posiblemente la próxima semana estemos ya saliendo en vivo y lo hago con dos motivos. Uno, para agradecer a todos los amigos que se han suscrito a mi canal, a todos mis compatriotas allá en Perú y en algunas partes del mundo, a mis alumnos de aquí de México que muy gentilmente ellos están participando y que a cada momento obviamente me dicen, profesor, ¿cuándo ya por fin va a salir su programa en vivo? El otro motivo por los cuales he querido hacer este pequeño video es porque en Perú está sucediendo en este momento una situación muy conflictiva y es previsible, y lo hemos dicho antes, este escenario, que esta es la última estrategia que tiene la oposición para poder vacar al presidente. Ese fue uno de sus objetivos también. En todos los otros frentes han sido derrotados y hasta hoy es increíble que no dejan gobernar al presidente. Muy bien saben ellos que esta elección ha sido una elección democrática con todas sus implicaciones, claro, pero que quien salió ganador fue el presidente Pedro Castillo. Y pues ya están transcurriendo unos cuantos meses y no cesan de hostilizar y de generar escenarios de caos y lo único que hacen es dividir al pueblo peruano. Y el pueblo peruano y este país tan hermoso no se merece este escenario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Mañana es un día crucial y solamente quedan dos alternativas. Una de esas alternativas es que den la confianza al gabinete ministerial, como fue la primera vez, pero aún siguen hostilizando. Entonces, yo creo que hay un exceso de confianza por parte del gobierno y no sé hasta qué punto esta estrategia le va a funcionar, porque yo supongo que el gobierno tiene una estrategia contundente para este caso de la confianza que se le puede otorgar. Si no se le otorga la confianza, pues desde el punto de vista jurídico hay una salida. Pero esto está claro desde siempre. La oposición no va a dejar gobernar. Y ya no se puede estar cometiendo error tras error. Ya no se puede estar improvisando. El Perú no es para aprender en este momento, ni para estar haciendo shows mediáticos. Que me dijo, que no me dijo, que lo nombré, no lo nombré, etcétera. Las cosas están muy claras. Es exactamente igual a lo que hemos venido hablando sobre la seguridad y soberanía nacional, sobre los recursos, cuando hemos hablado en muchas oportunidades con relación al gas de camisea, que yo lo llamo el gas del Perú. Entonces muchos hablan de nacionalizar, muchos hablan de expropiar, muchos hablan de una serie de conceptos jurídicos, etcétera. Hay confusión en esto. El pueblo está confundido. ¿A quién creerle? Hay dos bandos. Por un lado, los opinólogos, los pseudoexpertos, los medios de comunicación, y por otro lado, los representantes del gobierno. Pero también hay si se quiere, un escenario alternativo, que son los medios alternativos de comunicación. Y entre ellos hay mucha gente que sí conoce sobre el tema. También hay aquellos que confunden, claro que sí. Por ejemplo, cuando nos dicen, queremos nacionalizar el gas, entonces en honor a la verdad, el gas es del Perú. Otros dicen, vamos a renegociar en las formas que lo digan. Queremos conversar con el corporativo Camisea. Queremos hacer una renegociación, pero nadie dice qué es lo que necesitan renegociar. El gas pertenece al Perú. Esa molécula tan importante es del Perú, constitucionalmente.
lo que se ha concesionado es la explotación, la comercialización y distribución y venta final del gas. Entonces, esa confusión todavía existe en mucha gente. Entonces, expropiar es un tema muy complicado. Se necesitan escenarios especiales. Yo les voy a dar algunos datos duros. Cuando yo les digo datos duros, estoy queriendo decir datos oficiales. Miren ustedes, para que tengamos incluso un poco más de orgullo y cariño por el Perú. Hay lotes que son el 88, el 58 y el 56 que están en Cusco, que garantizan el gas hasta por 30 años. En Perú existen aproximadamente 10 millones de hogares, que cuando se ha calculado esto equivale más o menos a 100 millones de pies cúbicos por día, que necesita la gente consumir gas en todas las ciudades de Perú. Y aquí hay un detalle importantísimo. Camisea produce 10 veces más de lo que necesitamos. Es decir, produce 1.500 millones de pies cúbicos por día. Y este es el motivo por el cual debemos tener soberanía. Debemos cuidar nuestros recursos. Entonces, gas, reservas de gas natural para el Perú existe. Pero, ¿cuál es el problema, compatriotas? Aquí está el tema. Cuando se otorgaron las concesiones para la explotación del gas de estos yacimientos tan importantes, se cometió, según mi punto de vista, negligencia y corrupción de alto vuelo. Es decir, por intereses mezquinos, no se construyeron las obras de los ductos y gasoductos para traer ese gas a las ciudades del Perú y así poder masificar a todo el pueblo, en especial a los más necesitados. Entonces, cuando se habla de renegociar los contratos, tiene que uno ser claro. ¿Qué es lo que se va a renegociar? El gas es nuestro. Se concesionó a empresas transnacionales la explotación, distribución y venta final del gas. En su momento, debió renegociarse o negociarse la forma como se va a construir los ductos. Si no existen ductos, entonces el gas llega carísimo, como lo está llegando ahora. Ese es el gran problema. Por eso que todos los opinólogos, entre ellos expresidentes de asociaciones y exministros de Energía y Minas, aparte de la prensa, obviamente la prensa es realmente ignorante sobre la materia, nos repiten una y otra vez que el gas existe de sobra. Sí, claro que existe. Y que falta demanda. Mentira, demanda sí existe. Lo que no existe son los ductos que debieron construirse a tiempo. Entonces, obvio, si Camisea produce 1.500 millones de metros cúbicos por día y nosotros necesitamos 100 millones nada más, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estas empresas? Obviamente tienen que exportarlo porque nadie les prohíbe en ninguna ley exportar. Al contrario, se exporta. Y de esa exportación también, claro, se entregan regalías. Pero eso es un tema de revisar los costos. No se puede traer gas para que esté barato en las ciudades si no existen ductos. Es decir, no puede haber otra interpretación. No se hicieron los ductos porque en la lógica de los lobistas y de los empresarios agiotistas, dijeron, a nosotros no nos conviene vender gas barato al interior del país. Nos conviene exportarlo para recibir dólares. Y obviamente ahí está la gran ganancia, ahí está el gran negociado. Entonces,
¿Cuál era la salida? Hubo un ministro en los tiempos del gobierno de un presidente que ahora está preso, que empieza su nombre con P, termina con K. Tuvo un ministro, nadie habla de él. Llegó a decir que como era muy oneroso el construir los ductos, entonces él iba a plantear una transportación virtual, lo llamó virtual, a traer el gas en pipas y en camiones por tierra. Este es risible. Entonces, por eso es que la cadena de valor del servicio de transportación, distribución y venta es carísimo. Claro que sí. También hay otros errores de los expertos y de los opinólogos y de los pseudo periodistas. De ambos lados se cometen errores. Comparan inadecuadamente la situación de Bolivia, Colombia, con la del Perú. Que en Bolivia y en Colombia el gas está masificado y que más del 50% de las familias consumen gas más barato. Pues sí, claro que sí, consume más barato y está masificado en esa proporción y más. Y con subsidios del gobierno. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos sí construyeron sus ductos para traer su gas y sus gasoductos, también sus poliductos cuando querían exportar. Ellos sí lo hicieron. Entonces, cuando la prensa, los expertos, los opinólogos no dicen esto, están cometiendo un periodismo amarillo. Y eso no es correcto. Entonces, repitiendo, Bolivia y Colombia son temas distintos. Ellos tienen ductos por donde transportar el gas. Nosotros no lo tenemos. Y eso es lo más importante. Entonces tiene que llegar caro. Entonces, eso lo sabían las empresas concesionadas para la explotación y la venta del gas. A ellos más les interesa la exportación, claro que sí. Y obviamente, aún sobra y tienen que reinyectar, devolver a los pozos. Eso es cierto. Ahora, fíjense ustedes, amigos, lo que voy a decir aquí seguramente va a desanimar a más de uno, pero son datos técnicos que no se pueden esconder. ¿A qué me refiero? ¿A cuánto cuesta construir los ductos? Ahora más todavía. En este tiempo, construir los ductos y gasoductos supera más o menos los 7.000 millones de dólares. Esta es una inversión demasiado gigantesca. Incluso está casi al mismo costo que el gasoducto ruso Nord Stream, que viene desde Rusia hasta la Unión Europea. Y ya tiene autorización, o sea, ya se ha construido más del 50%. Tiene más de 1.200 kilómetros de tubería. Angela Merkel de Alemania ha aceptado. Hay ciertas contradicciones, claro que sí. Del presidente de Francia, Ucrania, Polonia, que siempre se ha opuesto en todo. En el caso de México, por ejemplo, este país tiene infraestructura de ductos, gasoductos y otros desde hace muchísimo tiempo y hoy su batalla es diferente. En el tiempo de la década del 90, aquí también sucedió este oleaje de privatizaciones. Se privatizó todas las empresas estratégicas y ahora se está rescatando todo esto para volver a la soberanía energética. Y se está incluyendo a la electricidad, claro, y también al litio. Y en la reforma constitucional que tiene que ver con esto de la energía, se incorpora muchos articulados que rescatan soberanía. Por ejemplo, en el caso del litio no se va a otorgar o a autorizar nuevas concesiones a privados ni nacionales ni extranjeros. El Estado se reserva todo el derecho de soberanía. Y claro, es diferente. Porque aquí el Ejecutivo tiene apoyo del Congreso, tanto de diputados como de senadores. Tiene apoyo de la Fuerza Armada y la Marina,
¿Qué presidente en Latinoamérica no quisiera tener esas fortalezas para desarrollar toda una política de bienestar para el pueblo? Otro dato importante, Colombia y Bolivia, y esto es para preocuparnos, ¿verdad? Colombia y Bolivia tienen mucho menos gas en reservas probadas que Perú. Y como he mencionado anteriormente, estos países subsidiaron la construcción de sus ductos y hasta ahora los precios. Por eso es que llega un poco más barato. Y cuando hablamos de subsidios, obviamente tenemos que referirnos a dos clases de subsidio. Hay que tener mucho cuidado ahí. Los gobiernos ahí son conscientes cuando hacen las cosas. Si se tiene que subsidiar ahora, es precisamente sí para el gas y la electricidad. El gas y la electricidad es un binomio. No puede existir electricidad si no existe gas. Y porque podemos identificar a quién se subsidia, quién lo necesita más. Pero en el caso de GLP, por ejemplo, no, porque eso sale de la gasolina. Y encima es sumamente contaminante. Bueno, pero volviendo a los ductos. Hay datos importantes que uno tiene que saber. La construcción de los ductos en Perú para llegar a masificar el gas y así pueda llegar a los hogares más barato, demorarían en promedio 3 años. Y además, este dato es importante, recuperar la inversión tardaría en promedio 30 años. Estos son datos técnicos que uno tiene que saber para poder opinar y decir cosas. Los inversionistas lo saben. Y en este momento muchos contratos concesionados solo se han firmado por 10 a 15 años y están esperando en este momento su renovación. Y ese es un problema. Pero a la misma vez es una oportunidad porque se puede aprovechar, ahí sí se puede aprovechar para renegociar. Algo más del gas de camisea. Esto es importantísimo también. O sea, información sumamente útil. Esto, aunque suene un poco, si se quiere, chauvinista, pero es así. Gracias al gas de camisea, se ha generado en el Perú un enorme y mega proyecto de conversión energética, de transformación energética. Es decir, toda la electricidad que se genera en el Perú se hace gracias al gas de camisea. Entonces, ¿por qué es importante el gas además? Porque es un producto natural que es amigo del medio ambiente, no es contaminante como otros combustibles fósiles. Por primera vez voy a darle la razón ahora a los opinólogos, a los pseudoexpertos en esta materia y a los lobistas, como esos exministros de Energía y Minas que han abogado ahora y antes para que el Estado sea quien construya la infraestructura de los ductos. Y precisamente hoy ha dado la noticia el presidente que va a invertir en infraestructura para que el gas llegue al sur. Eso es lo que buscaban ellos, claro que sí, pero ahora que les voy a dar unos datos, ¿quién están detrás de la comercialización? Se van a dar cuenta, ok, el gobierno va a construir los ductos para que yo siga vendiendo. Eso no es justo, obviamente. Yo supongo que el presidente lo sabe y aquí tiene que haber, si se quiere, cordura. Ok, hay que construir los ductos, pero ustedes también, porque debieron hacerlo en su tiempo, cuando se les concesionó todos los lotes 88, 56, 78. Y ahí también debió sacarse la lista, y sí, de hecho, se sacó. Pero se dejó sin efecto con el pretexto de que era muy oneroso y que las empresas ganadoras no tenían capacidad de financiamiento para esto. Mentira. Es que el negocio está en la exportación, claro que sí. El negocio no está en vender el gas internamente barato.
El negocio de estas empresas está en exportarlo, por supuesto que sí, lo más posible. Si pudieran exportarlo, todos los miles de millones de pies cúbicos que se produce, lo hicieran, por supuesto. ¿En qué le voy a dar la razón a los opinólogos? Porque lo repite, que de todo este enorme volumen de explotación de gas, el gas natural, me estoy refiriendo al gas natural, cerca de un 50%, que son miles de millones de soles, se quedaron como regalías y canon en la región Cusco, porque ahí están los campos de gas. Luego surge la pregunta, ¿en qué se gastó ese dinero? ¿Hay algo evidente, objetivo, en las cuales se gastó ese dinero? ¿Por qué no se ayudó a financiar los ductos, la construcción de los ductos, por lo menos para el sur del Perú? Como dicen aquí en México, ahí se los dejo de tarea. En realidad hay muchas interrogaciones. Y esto no tiene que quedarse así, esto se tiene que investigar. Miren ustedes el detalle nada más de por qué no se siguió con la construcción de los ductos. Es precisamente por el interés de la ganancia. No es ganancia vender gas dentro del Perú barato, pero sí es enormemente ventajoso exportarlo. Entonces, por eso yo digo que malintencionadamente y de manera perversa no se consiguió construir a tiempo los ductos. No hay otra interpretación, no hay eso de que no tuvieron capacidad de financiamiento, pero por supuesto que sí, ahora existe la banca de inversión para poder acreditar, ahora existen los mecanismos de las cartas de crédito documentario de grandes montos revocables e irrevocables para poder participar. Por más requisitos que existan, sí se puede. Y finalmente, el Estado en la construcción de los ductos también puede participar, claro que sí. Entonces, no nos preguntemos muchas veces por qué está caro el gas en el Perú. Entre otras cosas que también es el efecto externo, pero lo principal es que el gas de camisea llega a las ciudades del Perú en pipas y por tierra. Eso es lo que encarece. Y no se puede comparar con Bolivia ni con Colombia. Ellos tienen ductos, compatriotas. No nos dejemos engañar. Muy bien. Yo creo que podemos hablar mucho sobre el gas de camisea. Más bien nos debe dar mucho orgullo. Somos un país que tiene ese privilegio de tener reservas probadas enormes en toda Latinoamérica. Y claro, hay malos peruanos que fungen de líderes, pero líderes a favor de las oligarquías, líderes a favor de las grandes empresas transnacionales. Entonces es muy simple darse cuenta. Esto mismo que pasa con el gas, sucede con el petróleo y la gasolina. En anteriores ocasiones, cuando en el canal de Inti Noticias con Wilmer se me ha preguntado, yo les he dado algunos datos muy puntuales. Fíjense, ¿cuál es la capacidad que tiene las refinerías que tiene Perú en asuntos de petróleo y gasolina? Esto que voy a decir es una crítica constructiva. La gestión del gobierno, del nuevo gobierno, debe estar planificada y debe ser eficiente, de alto impacto. No se puede improvisar. Porque se trata de un país que necesita recuperarse muy rápido. Entonces tenemos áreas y sectores que son muy estratégicos para esto, para conseguir estos objetivos. Y hable del gas. Esto nos puede dar mucha recuperación, mucho empleo y también muchas ganancias.
Es importante. Y tenemos que saber decir qué es lo que vamos a renegociar. Ya les expliqué. En caso del petróleo, fíjense, también datos duros. Perú consume en promedio 250,000 barriles diarios de petróleo, de donde sale la gasolina. Hoy por hoy, las refinerías peruanas solo pueden producir 50,000 barriles por día. De los 250,000 que consume, las refinerías solamente producen 50,000 barriles por día. Por tanto, para cubrir la demanda, ¿qué es lo que debe hacerse? Debe importarse. Es lo que se hace. ¿Quiénes son los que importan? Ese es el gran tema. O sea, se importa más de 200,000 barriles por día. Entonces, ¿qué es lo contradictorio aquí? Perú tiene reservas de petróleo y gas que le permitirían una autosuficiencia por larguísimo tiempo. Cuando se le compara a Perú con otros países de la región, por supuesto que Perú está desfasado totalmente. No existe inversión en exploración. Petroperú hace lo que puede. Por eso lo estamos diciendo a cada momento. Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos. Es urgente poner en valor nuestras reservas de petróleo y gas. Deben desempolvar esos proyectos de ley, creo que están en el Parlamento. La nueva ley de hidrocarburos. Está retenido. ¿Por qué intereses? Habría que averiguar. Fíjense ustedes, en el gobierno de Velasco se concibió de una manera estratégica muy interesante la construcción de nuestro oleoducto, que es un orgullo en ingeniería también, el oleoducto norperuano. Bueno, hemos hablado de ductos, gasoductos, etcétera, para el gas, pero tenemos un oleoducto impresionante que tiene más o menos en tubería 1,100 y pico de kilómetros instalados. Es un oleoducto increíble que se estaba deteriorando. Pero hablemos del oleoducto. Es clave y necesario, por tanto debemos ampliar un poquito esta temática. Y lo que necesita ese oleoducto en este momento es modernizarlo, sin temor, pero no se escucha, nadie está diciendo nada de esto. Nadie está hablando del petróleo que tenemos. Nadie está hablando de nuestro oleoducto norperuano. En el caso del petróleo, fíjese, es más interesante todavía porque la demanda está asegurada. Petroperú es el principal promotor del desarrollo de la energía en el Perú. Importa más o menos 100,000 millones de barriles por día. También esa es una salida de dólares, pero increíble. Ya hemos dicho que el petróleo y el gas son como hermanitos. Para hacer electricidad necesito gas. Y la electricidad es otro tema en el Perú. Y es tan amplio que yo creo, para no ampliar mucho este video, voy a prepararlo para después, porque es muy importante. El gas y la electricidad son un binomio inseparable. Todos los países del mundo están planificando su futuro energético. Europa lo está haciendo. Alemania está recibiendo. Está de acuerdo con el Nord Stream, que es el gasoducto de la discordia, que lo llaman ahora. Es el gas ruso. Y no están pensando que Rusia es un país dictatorial, etc. No, no, no. La Unión Europea necesita gas. De esto vamos a hacer un video y queremos hacerlo en vivo. Ya lo estoy preparando. Ya he invitado a algunos expertos en la materia y también le he pedido por favor a Wilmer de Inti Noticias que me ayude ese primer programa. Entonces, para terminar, amigos, quiero decirles que las cosas son muy puntuales, muy puntuales. Y yo creo que las puedo resumir en lo siguiente. Primer escenario. Realmente, desde el punto de vista político, ya está claro. El Parlamento está remando en contra de la dirección que rema el Ejecutivo, el presidente.
no lo quieren como presidente y su misión es vacarlo. Y hay una manera. Esa manera es tramitar una vacancia por las razones que sea. Y ya lo hicieron con una ley aprobada y es inconstitucional, pero lo pueden hacer. Como respuesta, el Ejecutivo puede, ¿qué hacer? Hacer uso de su facultad constitucional. Y eso es, obviamente, medidas dramáticas. Cerrar el Congreso es una medida dramática, pero quizás sea una solución. Se convocan nuevas elecciones, nuevos parlamentarios, porque necesitamos parlamentarios distintos. Necesitamos un Congreso que esté sintonizado en el pensamiento del presidente, claro que sí. Ya nos olvidamos del fantasma del comunismo, etcétera. No existe eso y ya hemos explicado el por qué no. Y además tenemos instituciones que están resguardando, que están vigilantes, también la comunidad internacional. Entonces, esta situación de la economía me preocupa a mí porque nos están distrayendo con estas cosas de los enfrentamientos políticos. Entonces, si mañana se le otorga la confianza, ¿el gobierno va a decir hemos triunfado? Claro que no, le van a seguir trayendo abajo a sus ministros, cualquiera sea el motivo. A los segundos que saca un tuit el presidente pidiéndole la cooperación y la asesoría a Ricardo Bello, inmediatamente empezaron la avalancha de críticas y empezaron a desempolvar todo su historial de una manera impresionante. Y los drones en su casa, etc. ¿En qué país estamos? ¿Somos talibán o qué? Hay contradicciones dentro del mismo gobierno. La primera ministra, para decir lo que dijo respecto a Ricardo Belmont, ha tenido que consultarle al presidente. No creo que se haya permitido decir por su propia cuenta. Si lo dijo por su propia cuenta, entonces, ¿quién está gobernando el Perú? Nosotros desde los medios alternativos estamos ayudando a concientizar al pueblo. El pueblo necesita educación política, necesita información. ¿Qué es eso de mantener escondido una segunda reforma agraria? Tenemos que saber los términos. ¿Cuáles son los términos de la nueva reforma para que el pueblo aporte? La ley antimonopolio. ¿Acaso ya se presentó reformas constitucionales aunque el Parlamento los deniegue? Tiene que empezarse a trabajar desde ese punto de vista. Entonces, esto es realmente preocupante. Nosotros estamos apoyando para que el Perú cambie, no para que permanezca un partido político en el poder. Si vemos que no existe rumbo, habremos colaborado con sembrar una pequeña semilla en el pueblo. El pueblo necesita esclarecimiento. Esa es la misión. Tenemos que ser críticos, sí, pero nosotros lo vemos como lo ve cualquier peruano. Vemos que se están peleando dentro del mismo gobierno. Eso debe evitarse, debe haber una coordinación. ¿Quién es el presidente? Es el profesor Pedro Castillo. Si lo ha llamado a Ricardo Belmont y Ricardo Belmont va con sus 10 vigas maestras, todos los peruanos podemos tener 10 y más vigas maestras, claro que sí. Pero tenemos que estar en claro. Hoy escuché a Ricardo Belmont, yo creo que lo interpreté bien, pero literalmente no se entiende así, que dijo que si el presidente en 10 días no aplicaba su primera viga maestra, entonces estaba sin rumbo. Oiga, estas cosas se hacen desde el Parlamento, la primera viga maestra que tiene que ver con las sanciones a quienes cometen infracción constitucional y corrupción. Eso se tiene que aprobar desde el Parlamento. ¿Con este Parlamento vamos a aprobar las vigas maestras? Claro que no. Yo he interpretado de otra manera, claro que sí. En el buen sentido de la palabra interpretada. Que se necesita un nuevo Parlamento con un Congreso diferente, sí se puede cumplir las 10 y más vigas maestras. En eso sí estoy claro. Bueno, amigos,
Les agradezco por su paciencia y nuevamente reitero mi agradecimiento a todos mis suscriptores y ya estamos llegando a los 1500. Entonces, les invito también a que se sigan suscribiendo a aquellos que recién me están conociendo y eso va a favorecer para hacer transmisiones de programas en vivo, siempre esclarecedores, con datos duros. Cuando digo datos duros son fuentes oficiales de las mismas instituciones y de eso se trata. Y explicar hasta donde sea posible aquello que es en extremo técnico. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.